Muy buenas tardes a todos aquí presentes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, la División de Estudios Jurídicos y el Fondo de Cultura José Luis Martínez les da la más cordial bienvenida a esta edición del Foro Café Jurídico, edición número 17, con el tema Retos y oportunidades de los derechos humanos en México. A continuación les sirvo en presentar a las personalidades que nos acompañan: al doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Del maestro Marino Edwin Guzmán Ramírez, especialista en justicia electoral del Poder Judicial de la Federación. Del maestro Daniel Alejandro González Rincón, asesor jurídico de la Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo. Del maestro Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité Estatal Anticorrupción de Jalisco. Y del maestro Germán Cardona Müller, director jurídico del despacho Cardona Müller y Asociados. Sin más, siendo el día 12 de diciembre de 2018, tenemos el gusto de que todos los que visiten el sitio coffeelaw.com, al igual que las redes sociales de Café Jurídico y Coffee Law propiamente en Facebook, tengan el gusto de estar viendo esta emisión, al igual que todos los que nos acompañan el día de hoy en este recinto. En primer término, para tratar este tema, cada uno de los ponentes que nos acompañan contarán con 12 minutos para introducirnos en este tema bastante delicado y que guarda bastantes cosas que son bondadosas para todos los que vivimos en sociedad. En primer término, le cederé el uso de la palabra al doctor Alfonso Hernández Barrón para que nos ilustre sobre el tema que hoy nos reúne. Gracias, Rodolfo, qué gusto saludarte y saludar a los compañeros de este pequeño panel, así como a las y los asistentes. Permíteme antes que nada felicitarte a ti y a tu equipo de trabajo por esta 17ª ya edición de Café Jurídico. Me parece que, no sé si vaya a haber algún otro más adelante este mismo año, pero están cerrando ustedes un año que deja precedentes muy importantes en una nueva forma de comunicar el derecho desde lo sencillo, desde lo cotidiano, y que a mí me parece que hay que honrar este tipo de esfuerzos. Por eso es que cada que nos has invitado lo hemos hecho con mucho gusto, porque debemos de democratizar cada vez más la oportunidad de debatir, de analizar y de comunicar. En este sentido, Café Jurídico se ha convertido en un conducto, en un medio de comunicación virtual, pero que no ha desmerecido por la calidad de las personas que han estado acompañándote, Rodolfo. Felicidades a ti, insisto, y a todo el equipo de trabajo. Saludar a quienes nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales, particularmente a la comunidad estudiantil, a la comunidad universitaria. Un saludo afectuoso a la comunidad universitaria del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, pues el día de hoy nos han convocado, y con esta pluralidad de visiones, a analizar los retos y desafíos de los derechos humanos en este contexto del México contemporáneo, y yo diría en este particular contexto de alternancias políticas y de gobierno. Creo que cuando planteamos el tema hace algunos meses, no pensábamos el contexto tan complicado que en materia de derechos humanos estamos viviendo, particularmente estas últimas semanas a partir del cambio de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿no? Creo que todavía nos amplían este asunto de los desafíos en materia de derechos humanos, y parto yo para el análisis de un planteamiento inicial. A nivel mundial hay un discurso contrario a los derechos humanos. Esto es evidente cuando vemos incluso los resultados electorales en algunos procesos donde particularmente el discurso
podemos llamarlo de confrontación, es el que termina seduciendo a la gran cantidad de electores. El último caso, pues lo acabamos de ver en Brasil. Y este discurso contrario a los derechos humanos implica ya de por sí un desafío global que en el caso mexicano, desde luego también tiene su expresión a partir de esto que yo comienzo a identificar en nuestra comunidad de una polarización en torno a quienes están a favor de algunas políticas o planteamientos políticos y de quienes están en contra, pero pareciera que es en automático, sin el ejercicio reflexivo que debe conllevar toda propuesta de política pública. Y bueno, desde este planteamiento es importante recordar cuál es la nueva realidad jurídica de los derechos humanos en este país, que desde el 10 de junio del 2011 podemos hablar que hay un antes y un después en materia de derechos humanos. Porque antes del 10 de junio la perspectiva de los derechos humanos era una perspectiva hasta cierto punto más marcada por la dimensión sociológica, política o hasta ideológica. Quienes estudiamos derechos humanos antes de esta fecha lo hacemos desde la perspectiva de la ética del derecho, con muchos aspectos más vinculados a lo moral. Incluso las asignaturas que hablaban de derechos humanos eran muy escasas. Por ahí algún seminario, pero por lo general lo veías en filosofía del derecho o en ética jurídica. No profundizabas más. Después de junio del 2011 esto cambió y ahora tenemos una dimensión eminentemente jurídica. Esto es, los derechos humanos como teoría jurídica construida en base al método jurídico y bajo el principio de la supremacía constitucional, que te lleva a que justamente hoy la justiciabilidad de los derechos humanos es mucho más amplia y todo el quehacer de los gobernantes tiene que girar en torno al respeto a los derechos humanos. Y a propósito de estos cambios de gobierno, todos vimos estas ceremonias protocolarias en donde se cumple con un protocolo muy particular la toma de protesta. Levantan la mano el presidente, el gobernador y también todo el funcionariado que entra. Hay un protocolo particular, pero las palabras sacramentales son: protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y me detengo ahí porque hay que poner cada vez más atención en este protocolo, ya que ahora, después de esta reforma que vengo comentando, la Constitución de nuestro país comienza señalando lo siguiente. Para empezar, el título primero, capítulo primero de la Constitución ahora lleva por título de los derechos humanos y sus garantías, superando la visión garantista que anteriormente nos hacía estudiar la Constitución desde las garantías individuales. Hoy esto se transformó y el primer párrafo, el primer artículo, desde un principio como punto de referencia para la interpretación integral, dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en esta Constitución y, atención, en todos los tratados internacionales que México suscriba y ratifique. Bien, cuando se toma protesta, se está también comprometiéndose al cumplimiento de estas leyes que emanan de la Constitución, a este nuevo bloque de legalidad. Y luego entonces, uno de los grandes desafíos desde la función pública es conocer los principales tratados internacionales, porque están llamados a garantizar su cumplimiento, bajo un principio que la propia Constitución establece, de máxima protección cuando haya colisión entre la legislación interna y la legislación internacional.
De tal manera que es muy pertinente en este momento que se habla de una cuarta transformación, que se habla de un proceso de refundación en Jalisco, que no olvidemos que estos deben pasar invariablemente por el respeto a los derechos humanos. Ningún bono democrático, por más que digan que sacaron más de 30 millones de votos o más de 1 millón y tantos de votos en Jalisco, les faculta a los gobernantes hacer lo que quieran. Tienen que conducirse cumpliendo la principal obligación, que es la de garantizar el respeto de los derechos humanos, que no son concesiones del poder ni de los gobiernos, son logros históricos producto de luchas a nivel mundial, a nivel global. Es lo mejor que como comunidad hemos logrado construir. Nuestros desafíos entonces ahora son que estos se respeten, porque hemos avanzado mucho en el discurso y hoy viste mucho expresar derechos humanos, pero es importante que ese discurso se traduzca en la cotidianidad, que cuando hablemos de derechos humanos lo hagamos desde el cuestionamiento. ¿Qué estoy haciendo para frenar la violencia y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los entornos? ¿Qué estoy haciendo para luchar y eliminar la discriminación por preferencias o por diversidad sexual o por ideologías o porque alguien pertenece a un pueblo originario? ¿Qué estoy haciendo por evitar la violencia contra las niñas, contra los niños? Esto es el derecho. Los derechos humanos deben traducirse en la cotidianidad, de lo contrario esto es un discurso vacío. Y este foro y este espacio, estimado Rodolfo, llega muy oportuno porque además hace apenas unas horas a nivel mundial conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, que en la práctica es un buen momento para profundizar el compromiso con los derechos humanos, sin olvidar de dónde surgieron. Surgieron de la tragedia, de la barbarie, del rostro más cruel de la especie humana, de una guerra que costó más de 60 millones de vidas provocadas por la insensatez de los gobiernos, por el odio. Y a 70 años que están cumpliendo hoy la declaración, podemos decir que igual estamos en medio de la barbarie. Casi 40,000 personas reportadas como desaparecidas en este país. Pero además, varios colectivos de familias dicen que por cada persona reportada hay 5 o hasta 6 que no se reportan. Con la gran cantidad de homicidios, feminicidios, más de la mitad de la población viviendo en marginación. Este contexto de barbarie nos debe dar a nosotros la motivación desde la expertez jurídica, porque además yo quiero compartir con mis colegas que hoy más que nunca la defensa de los derechos humanos nos interpela a las y los juristas, porque con la reforma constitucional esto implica que defender derechos humanos requiere una expertez que te permita activar litigios estratégicos que cada vez hagan más real la defensa de los derechos en serio. De tal manera que yo aquí dejo mi intervención, Rodolfo, y a su disposición para poder intercambiar puntos de vista. Gracias, doctor Alfonso Hernández Barrón, por esta primera intervención. A continuación, cederle el uso de la palabra al maestro marino Edwin Guzmán Ramírez para que nos pueda también ilustrar al respecto. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia, a las personas que nos ven vía electrónica a través de las redes sociales. Un agradecimiento a los organizadores. La verdad estoy muy contento de estar aquí ahora, el día de hoy con ustedes en este formato que se me hace muy cómodo. Te da mucha pauta para poder platicar diversos temas y pues en el marco de los derechos humanos, pues qué mejor ocasión para hacerlo, ¿no?
Antes que nada quisiera comentarles que cuando surge la invitación de venir aquí, acabamos de terminar junto con una compañera que estaba conmigo en el Tribunal Electoral, acabamos de terminar un análisis de una sentencia en Querétaro, de una elección que se había anulado, después la revivió la Sala Superior, con unos de estos criterios un tanto raros que tienen que ver con la libertad de expresión. Y se nos hizo muy cómodo en ese momento venir a platicárselas a ustedes como una experiencia de vida y como una parte de reflexión, ¿no? Sin embargo, conforme me fui enterando de las personas que estaban aquí, de la temática, al día de ayer pensé cambiar la sentencia y cambiar el tema. Sin embargo, ¿qué les puede decir alguien en este contexto de coyuntura, de polarización? ¿Qué mejor les puede decir alguien del Poder Judicial que un poco de la libertad de expresión? Y esta libertad de expresión como derecho humano que se debe de ejercer responsablemente. Por eso es que voy a comentarles, aprovechar estos minutos para comentarles la misma sentencia, pero con un enfoque un tanto distinto. La justicia en todos los ámbitos siempre tiene dos caras, la cara del que gana y la cara del que pierde. Aquel que gana un litigio, para él la justicia es justa, es buena. Aquel que la pierde dice que fue injusta, dice que fue un robo. En materia electoral esto se pone peor, porque nuestros actores, a diferencia de otras materias, pues tenemos candidatos, tenemos partidos políticos, cuya herramienta estratégica de política siempre es atacar al tribunal, atacar a las instituciones, porque para ellos es más fácil decir que un tribunal le robó la elección, a simplemente decirlo, no me favoreció la votación, y créanme que no pasa nada, y es sano en una democracia que se está sentando, que se está materializando. Es sano decirlo, pero a veces no tenemos esa madurez. Entonces, para los que impartimos justicia con todas estas coyunturas es muy complicado. Darle la razón a uno o darle la razón a otro, generalmente en algún momento vamos a ser el malo de la película. En este caso, lo que pasó en Querétaro hace unos meses deriva de unas manifestaciones que realiza el presidente municipal. La elección municipal de Querétaro, los dos personajes o los dos candidatos fuertes, uno estaba apoyado por la coalición Morena, donde estaba Morena, y el otro la PAN-PRD-MC. Como muchos saben, Morena arrasó en casi todas las elecciones de la vez pasada. Son muy pocos los distritos y municipios que perdió. Querétaro fue uno de ellos, y lo perdió por una diferencia de menos de un punto porcentual. Hablamos de unos 1.500 votos en un universo de 144.000, que prácticamente es nada. Como les asiste su derecho, impugnan esa elección ante el tribunal local. Y entre todos los agravios, uno relevante es la intervención del presidente municipal y del gobernador en favor del candidato que ganó, que fue el candidato del PAN. Y todo se centraba en el derecho de expresión que hicieron estas personas durante la campaña electoral. Durante la campaña electoral, el presidente municipal utiliza su cuenta personal de Facebook para dos cosas. Primera, hacer publicaciones en torno a las obras de gobierno que realizó, en el sentido de acompañar al gobernador a ver la inauguración de una calle, acompañar al gobernador a visitar a determinada colonia, etc. Todo esto en el marco de una campaña electoral. Y después utiliza su cuenta personal, como yo creo que muchos lo hacemos, para compartir información del candidato con el que él tenía simpatía, que era el candidato del PAN, como las propuestas de campaña, toda la propaganda de campaña que ejecutaba el candidato del PAN, él la compartía a través de su cuenta personal. Esto es tomado a mal por el partido Encuentro Social, integrante de la coalición de Morena, y le dice al tribunal: oye tribunal, el presidente municipal fue imparcial, él debe ser parcial porque es un servidor público, él no puede
hacer este tipo de manifestaciones. Y la respuesta que le da el tribunal local es muy acorde con lo que estábamos platicando, es decir, está dentro del marco de su libertad de expresión. Un servidor público no deja de ser una persona y puede realizar este tipo de manifestaciones. Sin embargo, esta misma impugnación se lleva ante la sala regional, y la sala regional cambia las cosas y cambia la perspectiva de este evento. Y la sala regional lo que dice es, no, hay un deber de imparcialidad de los funcionarios públicos, y estas personas transgredieron este principio, porque en campaña electoral ellos deben limitar su libertad de expresión, porque están en el contexto de desarrollo de un proceso electoral, etc. Terminan diciendo que estas manifestaciones a través de tu red personal atentaron contra los principios de la elección y terminaron por anularla. En una tercera visión de la sala superior revisa un poco más a fondo este contexto y termina diciendo, a ver, sí, por un lado, está bien que tengan que guardar imparcialidad, también están dentro del marco de su libertad de expresión, pero además las redes sociales potencializan el ejercicio democrático, porque es lo que hace que la gente se comunique en este tiempo, que la gente exprese ideas, que la gente exprese su sentir de una forma más abierta, más libre, etc. Entonces, a partir de esta visión intermedia, que es un criterio un tanto raro, porque la sala superior termina diciendo, sí estuvo bien, no estuvo bien que lo hicieran, pero lo que hicieron no es tan grave como para anular la elección, porque tienes que darte cuenta que lo que él transmitió no es un mensaje de apoyo total, simplemente compartió información de alguien más, fue como una especie de transmisor de la información, no alguien que la estuviera generando, y al final de cuentas termina por validar la elección. Todo este contexto, que mi intención era transmitirlo un poco más extenso, con más datos, al final de cuentas me queda a mí una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué tan bueno o qué tan malo es el ejercicio de la libertad de expresión de los servidores públicos? ¿Debe limitarse? ¿No debe limitarse? ¿Deben hacerlo? ¿No lo deben hacer? Y lo veo muy claro porque actualmente la política del gobierno siguen siendo a través de redes sociales, siguen siendo a través de mensajes que se difunden ya sea a título personal de los funcionarios públicos, pero que terminan por repercutir en el ánimo de la gente. ¿Hasta dónde un presidente municipal, un gobernador, el propio presidente de la República debe limitar este tipo de expresiones? O al contrario, es su derecho y es su libertad de expresión y debe de seguirlo haciendo, ¿no? Creo que esto en lo personal me deja un mensaje de responsabilidad. Sí es una libertad de expresión, sí es un derecho, sí, pero se debe ejercer responsablemente, ¿no? Las consecuencias en este tipo de casos, en el caso que me tocó revisar o que me tocó ver, fue anular una elección. En este caso, en otros casos es hasta dónde una elección va a ser libre si el presidente municipal en turno o el gobernador, etcétera, siguen hablando, siguen interfiriendo en los procesos electorales, ¿no? Era un poco la visión que quisiera yo traerles como funcionario público, como funcionario en este momento del Poder Judicial tan cuestionado que estamos, de cómo nos afecta a las instituciones este ejercicio de libertad de expresión. Tal vez tenga ciertas connotaciones que en un proceso electoral sí se tengan que limitar, pero también como gobernantes, como funcionarios popularmente electos, creo que también tienen ahí un cierto dejo de responsabilidad el ejercerlo de manera correcta, ¿no? Y pues un poquito lo que les quería venir a platicar. Les agradezco de antemano la invitación y estoy a sus órdenes por cualquier comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su intervención, por este conocimiento que nos comparte. A continuación, cederle el uso de la palabra al maestro Daniel Alejandro González Rincón. Tiene el uso de la palabra. Gracias. No sé si pudiera apoyar con la presentación, por favor. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias a este foro plural, con grandes compañeros, con maestros, grandes maestros que estuvimos en la facultad, y en este espacio tan
sui generis, tan interesante, esta plataforma que nos da la oportunidad de debatir diferentes puntos de vista y diferentes temas. Como lo decía el doctor Alfonso, son tantos los derechos que a veces hay que velar, que es muy difícil focalizarnos nada más a uno. Por eso cuando nos invitan a la presentación, trato de tomar un tema que a mí me apasiona mucho y por el cual he seguido en el área del derecho, que es el derecho ambiental, el derecho al agua. Es un tema que académicamente me ha llevado a seguir preparándome y estudiando, y creo que es de suma importancia, siendo los más elementales y básicos para cualquier ser humano. Tomo una sentencia de un tribunal colegiado de circuito en el cual nos da la pauta de ver cómo a una persona se le restringe el derecho al agua, ver cómo un juez de distrito a una madre de familia viuda con hijos se le restringe el derecho porque no paga el suministro. Donde la premisa mayor que nos lleva a esta sentencia es que un artículo del municipio de Quintana Roo dice que el sistema operador prestador del servicio de agua potable maneja que la persona que no paga el servicio se le va a restringir el mismo. El juez de distrito lo toma de manera literal, dice que no pagó a pesar de que la señora, después de algunos años de haber tenido esta deficiencia, trata de llegar a un acuerdo con el sistema operador para poder llegar a algún acuerdo económico y se le pueda seguir suministrando el derecho. Aún así, no se le suministra el recurso y la señora se va a un amparo en revisión al colegiado para decir, oye, ya trato de llegar a un acuerdo, no me suministran y no tengo este vital recurso, ¿qué hago? Lo toma el colegiado y dice, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a revisar primero, ¿es procedente o no? Sí es procedente. No entienden por qué el juzgado lo desecha. Y al darle estudio, ya la premisa cambia. Antes era ¿qué dice el artículo 20 del sistema operador en Quintana Roo? Ahora va a cambiar y dice ¿por qué limitar este recurso? ¿Por qué la propia ley, tanto municipal, estatal como federal, te hablan que todos tenemos derecho humano al agua? El artículo 4º constitucional, párrafo 6º, nos dice que todos tenemos derecho al agua de manera limpia, accesible, ilimitada, de calidad, y nos van enunciando una serie de cualidades que es muy difícil llegar a ellas, que cada vez vemos que no las tenemos, a pesar de que hay un mandato constitucional, y este mandato constitucional lo venimos tomando desde preceptos internacionales. Entonces, ¿qué pasa cuando dice el colegiado de circuito? Oye, ¿sabes qué? Tienes que dotarle el agua, a pesar de que la señora no haya pagado. ¿Por qué? Porque tienes en coalición varios tratados internacionales. 1, el derecho humano al agua. 2, es una mujer jefa de familia que tiene menores, donde ya intervienen los tratados internacionales acorde a la defensa de los menores de edad y a las mujeres. No puedes limitarle en ninguno de los sentidos su dignidad humana, algo tan importante que los derechos humanos van de manera repetitiva enunciando la dignidad humana, que a veces los teóricos tratan de definirla y se quedan cortos, nos quedamos cortos cuando vemos un libro que diga dignidad humana. ¿Qué nos lleva a esto? Que dice el colegiado es un acto inconstitucional. Excelente. Pero aquí empiezan las preguntas. ¿Por qué tuvo que haber llegado la señora a una segunda instancia? ¿Por qué se ve la necesidad de judicializar sus propios derechos humanos? ¿Qué no se supone que las instituciones están para velar por nuestros derechos humanos? Cualesquiera que fuera. Teníamos que acudir a un acto, como bien comentaba el doctor, hacernos expertos en derechos humanos para que la institución vele por ellos. ¿Qué no se supone que la institución es la que debería garantizarlos? ¿O tenemos que acceder a la justicia para poder tenerlos? Y ya no se diga en una segunda instancia o hasta tercera instancia. Estamos judicializando los derechos humanos, en vez de que las instituciones velen por ellos. Entonces, en la argumentación que bien hace en la sentencia, sí nos damos cuenta que a pesar de que el núcleo duro del acceso al agua es lo más importante, como bien lo manifiesta la legislación local, porque ahí mismo
sí hace alusión. Claramente después se dan cuenta que la propia legislación local hace mención de que en ningún momento les deben de cortar el agua de tajo, les deben de restringir de manera que puedan salvaguardar los mínimos vitales de sus derechos. ¿Cuáles son esos mínimos vitales de sus derechos? ¿Quién los pone? A pesar de que lo diga la propia legislación local y la estatal y federal, en ningún momento la legislación nos dice cuál es ese mínimo. Y otra, el costo, cuando hablamos de costos, de que la persona no paga el derecho, nos lleva a otra pregunta. ¿El acceder a un derecho tiene un costo? ¿Yo tengo que pagar por mi derecho? Desde la legislación federal, opinión personal lo digo, creo que el legislador de sus inicios, en la Ley Federal de Derechos, donde también la propia Corte ya ha dicho que no es inconstitucional la proporcionalidad de equidad del pago del derecho al agua, al derecho humano al agua, a opinión personal creo que es una total aberración, porque no podemos cuantificar el derecho, no podemos cuantificar el recurso natural. Lo que podemos llegar a cuantificar es el trasladarlo, la obtención, porque si es aguas superficiales, la conducción, y si es aguas subterráneas, el bombeo, el uso de energía eléctrica para sacarla. Pero la conducción es lo que puede costar, no el vital líquido. No podemos cuantificar el agua, porque es nuestro derecho. Entonces, nos vamos sobre ese precepto. Cuando hablamos en esta antesala de los derechos humanos, tenemos que cuantificarlos, insisto, no mucho. ¿Por qué? Porque para acceder en México a un derecho, sea cual sea, como veo que todos tenemos un tema diverso, vemos que tristemente una es judicializarlo y otra que de por medio siempre hay un recurso económico para acceder, cualesquiera que fuere. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de información, hablamos de recursos naturales. Porque a veces tenemos que tomar en consideración lo proporcional equitativo, toda vez que la propia institución deberá de velar por ellos. Máxime, como bien comentaba el doctor, el Estado mexicano los acoge y se hace parte de ellos para velar en todos los sentidos. ¿Y qué se necesita hacer para poder llegarlos? Creo que son los grandes retos, haciendo alusión a este foro, que esos son los retos. ¿Cómo el Estado mexicano, las entidades federativas, tienen que lograr crear políticas públicas adecuadas para llegar a ser el derecho humano eficaz, con políticas públicas eficientes? Eso es rápidamente lo que quería comentarles, un tema bastante apasionante, bastante largo, pero por los tiempos que nos ofrecen agradecemos. Simplemente dejar estas dudas en el aire. Que siempre va a haber más preguntas que respuestas, pero siempre hay una segunda intervención, estimado maestro. Y desde luego a continuación cederle el uso de la palabra al maestro Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del Comité Estatal Anticorrupción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada agradecer a la invitación que me hacen los anfitriones. Es la segunda vez que participo en un ejercicio como este y que considero que es la manera más adecuada, incluso pedagógica, de estudiar el derecho y de discutirlo con casos y en una mesa horizontal de esta manera. Me disculpo previamente porque traigo un poco de catarro, entonces pues espero no fallar mucho. También debo decir que pues más bien vengo en calidad de profesor universitario. La sentencia que me tocó es justo una de esas que me gusta destripar, así le digo yo, a distinguir entre las problemáticas jurídicas, los argumentos y las conclusiones que hay. Es el amparo 325, el amparo en revisión 325 diagonal 2018, que resuelve la segunda sala de la Corte el 18 de agosto de este mismo año. Y digo que la sentencia es interesante porque muestra varias de las problemáticas que ya han comentado mis antecesores. Para empezar, es una sentencia que se refiere a un modelo de estado de legalidad o de imperio de la ley
distinto a un modelo que yo coincido perfectamente con el doctor Hernández Barrón, que es un Estado constitucional de derecho que en México a partir de 2011 hace toda la diferencia. ¿En qué hace toda la diferencia? Bueno, pues mientras el Estado de legalidad tenía como dueño del derecho al legislador, el Estado constitucional tiene como última instancia, o por llamarlo así, dueño del derecho a la propia Constitución. Nadie por encima de la Constitución. En el modelo de Estado de imperio de la ley era nadie por encima del legislador. Y había cosas tan extrañas como derechos constitucionales de configuración legal, que no era otra cosa más que hasta que el legislador quiera o hasta que el legislador establezca la garantía, entonces ese derecho constitucional es aplicable. En los estados constitucionales de derecho esto no es así. Como ustedes ya habrán estudiado pues mucho en la carrera y en estos últimos tiempos en los textos de análisis jurídico, pues este cambio se centra en que hay una Carta de Derechos Fundamentales, 2, hay instancias de control de la constitucionalidad que hacen que prevalezca esa Carta de Derechos, incluyo yo aquí las comisiones estatales y nacionales de derechos humanos. También existe una aplicación directa de la Constitución, incluso sin mediación del propio legislador, pero sin entrar tanto en la parte teórica me centro en la parte de la sentencia. En este caso la autoridad responsable justo es de Jalisco, es el Congreso del Estado, en el ejercicio de su facultad de elección de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Ese nombramiento es el que realizó recientemente, nombró al magistrado Francisco Castillo Rodríguez, y bueno, el quejoso que fue Nicolás Alvarado Ramírez, básicamente promueve el amparo en contra del procedimiento de elección que establece el Congreso, alegando tener más tiempo en la carrera judicial que el aspirante elegido. Entonces la litis del caso tenía que ver, en su opinión, en que el Congreso debió haber hecho un comparativo de las currículas, tanto del candidato elegido como del propio quejoso, y establecer por qué se elegía a favor de uno de ellos. Me centro en esta cualidad que es parte o es la esencia de la litis del caso, justo porque, como ustedes saben, el artículo 60 de la Constitución señala que para la elección de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, en igualdad de circunstancias, deberá prevalecer preferentemente el nombramiento entre quienes presten servicios en la administración de justicia. Entonces, básicamente lo que pues tenía que resolver la segunda sala, repito, en un amparo en revisión, después de que lo concede el juez de distrito, va a un colegiado y llega a la sala en revisión, pues tenía que establecer la segunda sala qué debe atenderse para juzgar si un dictamen de evaluación cumple con la debida fundamentación y motivación. Y aquí llegó al punto interesante. Lo que decide la segunda sala es que el ejercicio de la soberanía y la discrecionalidad de los congresos no está a discusión, y por lo tanto la motivación tiene que ver exclusivamente con determinar si los candidatos son elegibles o no. Me parece que este criterio, que rompe además con otros que había desarrollado incluso el propio Pleno en jurisprudencias, rompe con una perspectiva distinta que obligaba a justificar las decisiones desde los congresos. Este punto es el que resalto porque quiere decir que si únicamente se revisan requisitos de elegibilidad y la discrecionalidad y la soberanía de autoridades como los congresos permite que no haya una motivación exhaustiva de la decisión, el legislador está justo por encima de la propia Constitución, violenta lo que pues se estudia en Derecho, justo en los primeros semestres en Filosofía del Derecho, sobre el principio de universalidad. El principio de universalidad justifica precisamente que haya una revisión exhaustiva de estos nombramientos por dos razones. Pues la primera es que afecta el principio de separación de poderes, y alguien podría decir en estos tiempos de cuarta transformación o refundación, bueno, peccata minuta,
Total, si vamos a salvar este país, la separación de poderes puede quedar de lado. Yo creo que no, justo por lo que ya han dicho mis antecesores, porque hay derechos humanos en juego. Y justo el esquema institucional de la separación de poderes es condición necesaria para que esos derechos humanos ocurran. ¿Por qué se violenta el principio de universalidad con esta perspectiva de la segunda sala? Como digo, la perspectiva tiene que ver con que los congresos locales, en el ejercicio de su discrecionalidad y soberanía, no tienen que justificar racionalmente más allá de los requisitos de elegibilidad de un candidato. No tienen que decir es porque es mejor el candidato A o el B, hacer la subsunción famosa. Pues bien, primero hay que establecer a qué me refiero cuando hablamos del principio de universalidad. Lo podrán encontrar desde Aristóteles. A mí me gusta tomar el imperativo categórico de Kant, que dice: obra según una máxima que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. O, dicho de otra forma, que se entiende mejor en las clases que yo doy, pues no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa sería la primera formulación del imperativo de Kant. ¿Cómo se traduce esto en el ejercicio jurisdiccional de los jueces, puntualmente con los ministros de la segunda sala? Pues bueno, que no es válido tener criterios ad hoc, sino los criterios deben estar basados en una regla universal o en un principio general. Esto es, deben subsumir su razonamiento en una regla general. Si la regla general, lo dice el artículo 60 de la Constitución de Jalisco, es que quien tenga carrera judicial prevalece sobre quien no la tenga, entonces los legisladores, en un ejercicio de cumplir el principio de universalidad, que es un derecho fundamental, un derecho humano que debe prevalecer, tendrían que explicarnos por qué eligen A sobre B en términos de esa regla general, ese imperativo. El no hacerlo así, ¿qué afecta? O directamente en la esfera del agraviado, del quejoso, ¿qué lo afecta? Pues en su seguridad jurídica, obviamente. A su vez, la seguridad jurídica protege libertades de la ciudadanía, incluso cuestiones tan importantes como el propio desarrollo económico. Seguridad jurídica entendido que sepa un ciudadano, un gobernado, qué esperar de la autoridad que va a evaluarlo, en este caso, o a juzgarlo, en el caso de los ministros. También se afecta el principio de igualdad, porque casos iguales no pueden resolverse de manera distinta. Si un requisito o un elemento que debe prevalecer es contar con carrera judicial y alguien no lo tiene, se haría un trato privilegiado indebido a quien no lo tiene. Otra cuestión que afectaría en términos de derechos humanos por violentar el principio de universalidad justo es la rendición de cuentas y la actividad jurisdiccional que debe estar sujeta a los parámetros de la propia Constitución. Y uno de ellos es la racionalidad al momento de aplicar el derecho, la subsunción que se tiene que hacer en términos de la regla general y los hechos, o en este caso, los currículums motivos del caso. ¿Para qué? Pues para establecer las diferencias, las analogías y pues sobre todo para tener una correspondencia de los hechos con la verdad. Bueno, si no ocurre así, quiere decir entonces que no se cumple con el principio de supremacía constitucional y que finalmente estamos utilizando un discurso de los derechos humanos que no termina traduciéndose en un ejercicio de su cumplimiento de las autoridades. Y vuelvo a lo que ya se ha dicho en esta mesa: el discurso de los derechos humanos ha creado una inflación de derechos que cada vez más estamos viendo que se cumplen o que tienen garantías no cumplidas, y cada vez más estamos viendo falacias del tipo que si el Congreso es soberano y tiene discrecionalidad, por lo tanto entonces no se le debe pedir cuentas del voto y de motivación a los legisladores, o discursos como si se protegen los derechos humanos entonces no seremos eficaces en el combate al crimen y la reducción de la violencia, cuando es exactamente lo contrario. La protección de derechos humanos limita la impunidad del Estado y eso genera menos violencia y más seguridad.
En fin, la sentencia es, yo les recomiendo que la lean porque es muy útil en términos pedagógicos para discutir pues cómo el discurso de los derechos humanos adolece en muchas ocasiones de una práctica real, incluso desde los órganos jurisdiccionales en su cumplimiento. Hay que decir que algo positivo es que ha habido otros criterios e incluso en vía acción de inconstitucionalidad del Pleno de la Corte que sí reconocen que la motivación de las sentencias que deben hacer, la motivación de los decretos y de las propias leyes que emiten los congresos locales debe de tener un fundamento en el principio de universalidad, tal y como un poco lo he puesto sobre la mesa. Eso quiere decir que tal vez en un caso subsecuente esta parte pueda ser resuelta. Lo que sí toca es desde pues la trinchera que estamos, en mi caso desde pues, profesor universitario, investigador, poder señalar estos casos y ponerlos a discusión y reflexión de la mesa. Otra vez agradezco a todos ustedes y desde luego a mis compañeros de la mesa. Gracias, doctor Jesús Ibarra Cárdenas, por esta intervención y puntual análisis sobre el amparo, que sin duda alguna nos debe quedar en claro como un caso que viene a reducir con poder mover la estructura que actualmente se tiene por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que será también otro punto que dejará mucho de qué hablar. A continuación se da el uso de la voz al maestro Germán Cardona Müller. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer la oportunidad en este foro de Coffee Love de que nos ofrecen para poder discutir casos sumamente trascendentales, sobre todo para lograr ver modos también de consolidar una cultura de derechos humanos o de Estado de Derecho. Entonces, si me pudieran ayudar por favor con las diapositivas. Atendiendo sobre todo al título de este foro sobre retos y oportunidades de derechos humanos, bueno, también antes que eso, pues, perdón el nombre que también tengo un poco de catarro, entonces si todo, pues, que nada me disculpen. Retos y oportunidades de derechos humanos. La ponencia que yo voy a tratar sobre todo son dos retos en especial que tiene, siento, el Estado mexicano en relación, ahora sí, en los derechos humanos. Uno, y esto lo colijo con una obra de Manuel Atienza que se denomina Podemos hacer más, otra manera de pensar el derecho. ¿Por qué? Porque Atienza considera, retomando quizá Dworkin, sobre todo más que ser original, ser útil, el hecho de que quizá en los países latinoamericanos una de las cosas que más afecta a nuestro sistema jurídico es el excesivo formalismo. Excesivo formalismo de que se ve tanto en la aplicación de derecho como en su perspectiva. También esa postura positivista o entre otras cuestiones. Y otra cuestión quizá clara a esto es la cuestión de cómo los operadores jurisdiccionales están realmente realizando las sentencias. Si están utilizando un método que en sí logre buscar la idoneidad en la aplicación del derecho o no. Para tal efecto, lo que sentencia que yo escogí como estudio de caso es el amparo en revisión 706-2015, que trata sobre la reparación integral del daño en las sentencias de amparo y su compatibilidad en relación con los instrumentos internacionales de reparación de derechos humanos, sobre todo en lo que es el ámbito regional de la Corte Interamericana. Siguiente, por favor. A grandes rasgos, los antecedentes de esta sentencia ocurrieron en el siguiente tenor. Los quejosos querían buscar abogar en contra de la inconstitucionalidad del Código Civil de Chihuahua, toda vez de que eran personas homoafectivas, querían contraer matrimonio y obviamente como fueron al registro público, al registro civil, no los dejaron contraer matrimonio. En este aspecto promovieron amparo con el juez de distrito y el juez de distrito sí les otorgó el amparo, pero en su análisis argumentativo el juez de distrito sostuvo de que la ley en sí era constitucional, atendiendo al principio conforme. De ahí los quejosos al leer la sentencia dijeron, pues ¿cómo puede ser esta cuestión constitucional si aquí en el Código Civil se establece que no se permite el matrimonio homoafectivo? Entonces fueron al recurso de revisión y obviamente la Suprema Corte, interesada en la trascendencia del asunto, lo retomó. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la problemática que buscó dilucidar la sentencia? Toda vez de que más allá del principio conforme, algo que se quejaban bastante, o se agravaron los quejosos,
es que ellos buscaban de que la sentencia buscara también buscar cuestiones como reparación integral del daño, buscar una compensación económica, inclusive una disculpa pública por parte del gobierno de Chihuahua. Entonces la Corte dijo, ¿cuál es la problemática que voy a atender aquí? ¿Cómo lo voy a solucionar? Entonces la Corte dijo, bueno, son las medidas de reparación utilizadas por la Corte Interamericana, consistente en la restitución del derecho, la compensación económica y otras medidas no pecuniarias compatibles con la regulación legal del juicio de amparo, y la conclusión que llegó la Corte a través de su línea de argumentación fue que las figuras de reparación integral, es decir, otra vez, compensatoria, satisfacción y no repetición, son incompatibles con el amparo. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Diciendo que el amparo solo tiene por objeto restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, siendo competencia de otras figuras la reparación integral. Es decir, ya si el quejoso quiere ser responsabilidad civil, y así se quiere ir, digamos, medio de atención de víctimas conforme a las leyes locales o federales, eso hace su cuestión. Y utilizando también, estableciendo que el amparo ya contiene algunas figuras similares. Por ejemplo, de manera subsidiaria el amparo pudiera buscarse la compensación económica, digamos, con el daño sustituto, que eso cuando ocurre cuando realmente el quejoso pues dice, pues a veces el daño es mayor y como no me puede restituir integralmente el daño, ahora necesito una compensación económica con un acuerdo con la víctima. O también existen otras figuras, digamos, de que en caso de incumplimiento de la sentencia te puedes ir vía recursos, entre otras cuestiones. Esto fue grande rasgo la conclusión que llegó el amparo, la Suprema Corte. Siguiente. Pero analizando nuevamente en sí la estructura, porque a veces esto es lo que nos pasa mucho cuando analizamos los derechos humanos. Esta sentencia fue muy apremiada, sobre todo dijeron fue muy padre, se estableció jurisprudencia en el sentido también de que las leyes de que en sí tienen una cuestión estigmatizadora pueden ser combatidas de interés legítimo, cosa que no había ocurrido antes, y es un aspecto positivo. Pero también debemos de preguntarnos si realmente el método que utilizó de manera argumentativa la Corte llega a las conclusiones que realmente son óptimas para una democracia constitucional. Y en este caso, si analizamos tanto la dimensión descriptiva, es decir, la explicativa, que abarca más del 70% de la sentencia, así como su cuestión justificativa, que pues, son casi 10 páginas, y una minoría, pues vemos de que quizá no nos conviene tanto esta sentencia. ¿Por qué? La dimensión descriptiva que utiliza para llegar a formular, digamos, su premisa mayor, es decir, para establecer cuál va a ser su parámetro para dilucidar o establecer la litis, consiste básicamente en una trayectoria de los antecedentes de lo que se conocen como constitutional torts, o sobre todo daños de derecho constitucional y derechos humanos, y cómo la Corte lo ha integrado a nivel internacional el daño y cómo lo ha estado estableciendo, cuáles han sido los precedentes más importantes. Y de inmediatamente la Corte pasa a su dimensión justificativa, en donde establece como parte de su justificación interna, es decir, parte de su silogismo que va a utilizar de manera lógica de consistencia, que el principio de amparo va a ser como esta premisa mayor en donde se establece como eje de directriz de la reparación integral del daño. Es decir, básicamente implica sustituir el derecho internacional de los derechos humanos, buscándolo hacer la primacía sobre el derecho interno sobre el derecho integral de la reparación del daño. Es decir, es un intento de hacer un silogismo. ¿Se hizo realmente bien? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entonces si la directriz es de que el derecho de amparo está sobre el derecho internacional y no el derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho internacional, entonces yo creo que como que ya no empieza a sonar bien el argumento. ¿Por qué? Porque si vemos la pregunta que se hizo la Corte, yo creo que entonces le decimos, oye, entonces, ¿cómo le hiciste para llegar a la conclusión de que el derecho a amparo está sobre los métodos de reparación integral de los derechos humanos? Entonces, analizando la justificación interna, vemos que a través de estos argumentos de autoridad se busca establecer un argumento al contrario, cuya estructura, pues la mayor parte que los conocen básicamente es la siguiente: ¿es entonces C? ¿O no es, entonces no sé? Siguiente. Entonces la premisa mayor se convierte en una implicación extensiva, es decir, se establece casi para leerse, solo si el quejoso solicita el amparo para efectos de restituir su derecho humano violado, se le otorgará. Una visión muy restrictiva, a mi parecer, de lo que implican los derechos humanos.
en donde la premisa mayor implica que si el quejoso solicitó el amparo para lograr una reparación integral, la conclusión va a ser que nunca se le va a otorgar. Entonces, si analizamos la formación de las premisas, entonces vemos varias falacias, y aquí es donde implica el juego interesante. Si vemos cómo se hizo la premisa mayor, empezamos una falacia muy interesante, como es el caso del ignorante Lecky, es decir, la Corte nunca justificó el método de por qué hizo esa pregunta. Una de las obras que más recomiendo también es la de Jerzy Wróblewski, donde se establece un método, sobre todo se van descartando distintos tipos de interpretación que se van a utilizar para argumentar o fundamentar un método. La Corte no tiende a hacer eso. La Corte por lo general establece que se va a ir por un determinado método, pero sin decirnos por qué es idóneo, o por qué no es idóneo frente a otras alternativas que se descartaron, que por lo general es viable a veces porque dicen, bueno, es que tengo mucha chamba y la verdad no tengo tiempo para hacerme valer de distintos métodos. Pero la verdad, cuando vemos esto, entonces vemos de que ya tenemos una primera falacia, también de que no sé si empiezan a seguir las conclusiones, y la falacia non sequitur, argumentos que afirman la incompatibilidad de manera genérica entre el amparo y la figura de la reparación integral de la Corte Interamericana. Siguiente. Y también falacias lógicas o formales, básicamente, donde realmente pueden haber otras razones por las cuales esta situación no se da. Y esto nos causa ya perjuicios en el mundo jurídico. ¿Por qué? Porque si analizamos de manera sistemática, ya desde el ámbito de la justificación externa, de la carnita, de la corrección de las premisas, y la legislación de amparos, tratados internacionales, inclusive sentencias de la novena época, entonces nos damos cuenta que sí había material jurídico suficiente para poder otorgarles una reparación integral del daño, y ya había como que una línea más o menos dada por ahí. Entonces de pronto vemos de que esto no sucede, que una sola pregunta que formuló Malalitis nos da una respuesta totalmente contraria que podría hacerse con otro tipo de preguntas que nos darían otras soluciones más óptimas para una democracia constitucional. Entonces, para el mundo jurídico, ¿qué consecuencias esto nos trae? Inclusive desde una cuestión ya propiamente democrática, que al no fijar adecuadamente la litis no se sigue la conclusión, condenando a la figura de amparo a que no sea compatible con su naturaleza, que precisamente es garantizar los derechos humanos, y que reparar de manera integral los derechos humanos también a su vez esto implicaría una violación a la seguridad jurídica, no ya tanto en su aspecto formal, sino material como la concreción y la previsión de concreción de los derechos humanos, y se niega a su vez el vínculo muy importante que a la vez ha sostenido la Corte entre la dimensión valorativa del derecho como superior a la dimensión formal en la mayor parte de las cosas. Es un principio importante en nuestras democracias constitucionales, que primero está la dignidad humana y luego las razones institucionales, salvo muy pequeños casos casi extremos. Ese casi es el principio general que seguimos en nuestras democracias contemporáneas. Siguiente. Entonces regreso a la pregunta de Manuel Atienza, ¿podemos realmente hacer más? El excesivo formalismo en México yo creo que sí está minando nuestro Estado de Derecho, y sí podemos hacer más, sobre todo adoptando la perspectiva que comparto con Manuel Atienza en ese aspecto, de tomar el derecho como herramienta de transformación social, donde yo creo que nada de malo hay a establecer una postura cognoscitiva de lo que implica un mínimo objetivismo ético, es decir, de que los valores también se pueden argumentar, cosa que pues la verdad, pues como en estas sentencias a veces como que no se quiere adoptar esta postura y una reticencia a hacerlo, y que el derecho está necesariamente por ende vinculado a la moral, a la vez de que es un hecho social como fenómeno normativo. En palabras más, en palabras menos, yo creo de que estos foros deberían de hacerse también de manera más seguida, sobre todo para empezar a proponer también soluciones que nos ayudan a todos a consolidar una democracia constitucional y lograr desde los distintos ámbitos también una democracia cada vez más dialógica. Sería todo por mi participación. Gracias, maestro Germán. Desde luego, recapitulando lo importante que es este bagaje de puntos de vista para hacernos una autocrítica severa de, como tal vez estudiantes de las disciplinas afines a las ciencias sociales y humanidades y propiamente al derecho, cómo podemos dilucidar y cómo podemos proponer a darle la preponderancia que se merece el tema de los derechos humanos, y más con la dicha cuarta transformación y la dicha refundación
de nuestro estado particular, que es el de Jalisco, pero rescatando puntos valiosos como lo que es el antes y el después del 2011 en materia de derechos humanos, los derechos humanos en general en casos concretos y particulares, como la libertad de expresión, como debe ser vista la meritocracia y aplicada en sí, y por supuesto algo que es muy vital y que dará, si no se trata de forma adecuada, muchos problemas en un futuro, el derecho al agua. Entonces, en esta segunda fase, saber esto, más que todo, el tema que nos reúne es clave y estas dos palabras lo dicen de forma atinada: retos y oportunidades. ¿Qué se viene a enfrentar México de hacer diferente las cosas? Porque hay un punto que en los últimos días se hizo latente sobre la reforma al artículo 19 constitucional, donde se amplía el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Entonces, esto viene a ser favorable, ¿no? ¿Qué casos vienen a contrastar y qué debe de hacer México para hacer las cosas bien y ser un referente adecuado de cómo hacer el buen uso de sus instrumentos jurídicos y también hacer la adecuada implementación de estos tratados internacionales? En primer término se da el uso de la palabra al doctor Alfonso Hernández Barrón. Doctor. Gracias, Rodolfo. Pues miren, a manera de conclusiones, yo reflexiono después de escuchar a mis colegas sobre la relevancia de la reforma constitucional de junio del 2011. Ya señalaba yo que hay un antes y un después, que marca esta doble dimensión de los derechos humanos, una dimensión de carácter sociológica y una dimensión de carácter eminentemente jurídica. Esta última dimensión es la que nos ha implicado a nosotros en el análisis desde las diferentes perspectivas y las temáticas, y esto tiene la mayor importancia porque pasamos de la discrecionalidad en la interpretación de los derechos humanos a generar bloques de certeza a partir de la aplicación del método jurídico. Hans Kelsen dice que el derecho se construye a sí mismo, y es que el derecho, al final de cuentas, es el resultado de los consensos sociales que nos van permitiendo generar la ley. Hoy podemos decir que hubo un consenso social muy importante que se concreta en junio del 2011, y esto coloca a los derechos humanos en el mundo de la certeza jurídica, aún con estas implicaciones y criterios aún encontrados por parte de la misma Corte. Ya nos va generando rutas. Por ejemplo, yo recuerdo este famoso tema del arraigo y cómo la Suprema Corte finalmente determina que las excepciones que considere la propia Constitución no implican violaciones de derechos humanos. Y recuerdo esta fórmula Otero aplicada en casos muy específicos, ¿no? Y hubo todo un debate en relación a que si esto significaba pasos atrás en el avance de los derechos humanos. Mi lectura fue un poco distinta. Mi lectura fue que ante una determinación como esta de la Corte, que favorece desde luego al arraigo por diferentes razones, ¿no? Una quizá porque lo ven como un mal necesario, otra quizá porque fue una forma de proteger la Constitución, pero lo cierto es que yo veo tres alternativas para resolver eso, colocando el análisis desde la perspectiva del método jurídico. Una modificación legislativa, que la puede hacer el Poder Legislativo y donde establezca estos temas de controversia, que yo identifico, aparte del arraigo, por ejemplo, el que tiene que ver con los derechos de las y los policías, que ya por ahí se pronunció la Corte en este sentido, era otra de las excepciones donde yo veía una discrecionalidad dentro de la propia Constitución. Otra en los derechos de los propios trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que no podían acceder a más recursos que lo que determinara el propio Consejo de la Judicatura. ¿Qué hacer cuando llegamos a estos
a estas fronteras. Y yo siento que tenemos la alternativa de la reforma legislativa, el cambio de criterio por parte del propio Poder Judicial de la Federación y, en todo caso, el acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es la certeza jurídica que te da el tener ya un método que, por ejemplo, para el caso del arraigo, sabemos que para acceder a la Corte Interamericana te piden agotar los recursos internos. En este caso, para poder acudir primero a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. Sin embargo, hay excepciones cuando demuestras que aunque agotes, por ejemplo, todos los recursos, el resultado va a ser el mismo. A mí me parece que esa resolución de la Suprema Corte, donde justifica el arraigo, es por sí la mejor evidencia de que resultaría innecesario agotar todos los recursos internos, porque ya está clara cuál es la postura del máximo órgano de justicia del país. Y entonces, en la ruta del método jurídico es el litigio estratégico para que, como en otros casos, y una vez que hemos aceptado el someternos a la jurisdicción contenciosa de un órgano de justicia supranacional como la Corte Interamericana, bueno, llegue a haber determinaciones que obliguen a la propia armonización de nuestra Constitución. Y con todo esto, pues, la conclusión es que resulta muy pertinente que la defensa de los derechos humanos hoy esté en clave de método jurídico, porque ahora nos permite, en una mesa como esta, con la expertez, con las herramientas, el ir avanzando, en ir generando estos bloques de certeza. Siguen y seguirán habiendo muchas controversias, pero paulatinamente esto irá decantándose hasta dejarnos, en palabras de Kelsen, el derecho posible. El derecho se construye a sí mismo. El mejor derecho posible es el derecho vigente. Disculpen la llaneza, es para lo que nos alcanza. Y en este momento a mí me parece que nos alcanza para mucho, porque tenemos ya un planteamiento jurídico que nos permite argumentar y poder llegar a interpretaciones cada vez más profundas y más amplias, que incluso están siendo esperadas con mucha expectativa por toda la tradición jurídica latinoamericana. Miren, la Corte Interamericana ha dictado poco más de 350 sentencias, apenas en más de casi ya, más de 30 años de existencia. Más de 350 sentencias, apenas. En México, a partir, si documentamos, del nacimiento de la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación, la llamada época de los derechos humanos, ya llevamos miles de criterios generados en torno a una diversidad de derechos sobre los que ni siquiera se ha expresado la Corte Interamericana. Y la tradición jurídica mexicana, precisamente por su ortodoxia y por su marcada tendencia jus-positivista, yo todavía recuerdo que hace no un poco tiempo, y no sé si todavía lo continúen haciendo en muchas escuelas de derecho, cuando recordaban el Código Civil napoleónico que inspira en buena medida nuestro sistema jurídico, ¿no? O sea, el juez, boca de la ley. Bueno, en una tradición jurídica tan ortodoxa como la nuestra, el comenzar a dar esta apertura para hablar en clave de derechos humanos, me parece que es de lo más revolucionario del mundo jurídico a nivel mundial en este momento. ¿Qué nos toca a nosotros? Identificar nuestras circunstancias y avanzar con estos análisis muy puntuales de cada uno de los temas que aquí mis colegas acaban de comentar. El tema del agua, por ejemplo, que hoy por hoy se convierte en uno de los grandes desafíos para los gobiernos, y que, por ejemplo, a mí me tocó emitir una resolución sobre el caso del río Santiago, aún antes de que el derecho al agua estuviera considerado como un derecho humano. Y me atrevo a decir que vamos por más, porque ahora hay que hablar de los derechos de la naturaleza, y anotémoslo,
porque esa es una agenda pendiente para que la incluyamos en las próximas legislaciones, los derechos de la naturaleza y de todos los seres sintientes. Ahí lo dejo como una provocación. Pero bueno, el tema del tema de la libertad de expresión en el contexto de estas nuevas formas de comunicación y particularmente las redes sociales que se convierten en tribunales que juzgan de inmediato y no juzgan solamente, sancionan, y son sanciones que son en algunos casos, pudiéramos pensar, hasta desproporcionadas. En más de algún caso, ¿cómo pudiéramos saber que alguien diga, pues mejor que me sentencien y pago con cárcel 2 o 3 años, pero ahí se queda? No, ahora lo que se queda en las redes se queda para siempre. Son temas y qué implicaciones tiene esto para quien provoca este tipo de agresiones, ¿no? El tema de la discrecionalidad con que se otorgan los cargos públicos o las omisiones legislativas, ahora que se está por asignar los presupuestos. Estamos a la expectativa de ver con qué criterios asignan los presupuestos las y los legisladores. ¿Criterios políticos? ¿Criterios clientelares? ¿O van a responder al principio del máximo de los recursos disponibles como establece la doctrina internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales? Esto es, los derechos humanos nos permiten avanzar para frenar la discrecionalidad en el ejercicio de los cargos públicos. Y cuando lo ponen en clave de derecho, creo que nos dan la oportunidad de superar el discurso político y poder cada vez más, con las reflexiones como las que hoy se han compartido, defender con mayor solidez los derechos humanos. De tal manera que a mí me parece que justo cada uno de los puntos de vista y casos que han expuesto mis colegas nos llevan precisamente a esa dimensión. Me quedo también con algunos comentarios, si me permiten comentar, este tema del excesivo formalismo. Efectivamente, coincido. Hoy tenemos que hacer que el derecho esté más al alcance de los justiciables, bajo el principio de máxima diligencia, de sencillez, de inmediatez, porque pues un derecho, lo hemos dicho en muchos foros, que no es rápido, pues es una denegación del derecho. Esta fórmula Otero que nos lleva a que en un caso dices, bueno, es evidente que es inconstitucional, pero solamente te aplica para este caso. Oye, entonces, ¿qué tipo de derecho tenemos? ¿No? El tema de los de estas falacias, que yo coincido totalmente, y cierro con el tema del principio de la dignidad. La dignidad como corazón de los derechos humanos. La dignidad incorporada ya con una definición muy concreta en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que nos lleva a replantear los paradigmas del derecho. La dignidad como valor supremo, como principio, como derecho fundamental, base y fundamento de todos los demás derechos. Hoy tener la dignidad incorporada en nuestra legislación es algo muy importante, algo que nos legaron las luchas de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil, que fueron los que en primer término empezaron a abrir el mundo jurídico para que tuviera una perspectiva distinta respecto a cómo regular las relaciones sociales. Y lo puedo sintetizar, que después de esta marcha que encabezan poetas, que encabezan campesinos, que encabezan madres y padres de personas desaparecidas, después de ese gran movimiento social, nos regalan, nos hacen posible una legislación de avanzada en materia de derechos de las víctimas, y que ahora a quién le corresponde, a los científicos sociales, hacerla realidad. Ese es nuestro gran desafío. Muchas gracias, doctor Alfonso Hernández Barrón, por estas conclusiones, y desde luego, acto seguido, se da el uso de la palabra al maestro Marino Edwin Guzmán Ramírez. Sí, muy brevemente, creo que el doctor Alfonso Hernández le dio al clavo en mencionar este ejercicio de la libertad de expresión a través de las redes sociales y estos tribunales fácticos que se están convirtiendo.
digo, no es un problema menor si lo vemos en el contexto de los procesos electorales. El día de hoy tenemos el titular del Ejecutivo y los diputados son uno mismo prácticamente, ¿no? Se trata de un ejercicio democrático en donde se votó por lo mismo y el día de hoy no hay diferencia en esos dos poderes. ¿Qué sigue? El Poder Judicial. El Poder Judicial, que ahora está tan cuestionado también por este tipo de tribunales, por este ejercicio de libertad de expresión. Si esto lo vemos en el contexto de los siguientes procesos electorales, el siguiente año tenemos elecciones en Baja California, tenemos una elección extraordinaria en Monterrey, en donde va a ser muy difícil que una opción política distinta a la que se encuentra en el poder llegue a ganar si se sigue ejerciendo este derecho de una forma tan arbitraria por parte de las personas que detentan el poder. Específicamente, al hablar de retos y oportunidades, creo que estamos a tiempo de reflexionar sobre este ejercicio, este derecho de expresión, que debe ir acompañado de algo, de información. Debemos informarnos para poder ejercerlo de manera responsable. Solo como comentario al margen, el día de ayer el Partido del Trabajo presentó una iniciativa en el Senado a través del cual se pretende cambiar la forma de elección de los ministros que integran la Suprema Corte y convertirlo también a voto popular. ¿Qué es lo que puede generar? Que los ministros también sean electos por la ciudadanía a través de plataformas políticas, respaldadas obviamente por partidos políticos, ¿no? Son las consecuencias de tal vez el ejercicio del derecho de expresión no ejercido de manera correcta, de manera para lo que creo que se debe hacer, expresar ideas, pero sin la necesidad de intervenir en la voluntad del ciudadano. Cuando este ejercicio se hace a través de servidores públicos de manera un tanto indiscriminada, las consecuencias son muy difíciles. Es un poco lo que yo quería compartirles. Gracias. Gracias, maestro. Desde luego, cedo el uso de la palabra al maestro Daniel Alejandro González Rincón. Tiene el uso de la voz. Gracias, muchas gracias. Pues, bajo pregunta expresa del artículo 19 que comentaba, creo que a veces lo que nos pasa últimamente es desconfiar de las autoridades. Como ciudadanos cada vez desconfiamos más de las autoridades, y en gran medida es culpa no de nosotros, propiamente de la mesa, sino a veces de la propia profesión o instituciones. El ciudadano no ve interés en la institución legislativa, pierde credibilidad. El ejecutivo, el judicial, con todo respeto, empiezan a perder mucha credibilidad, y eso hace ver que una normatividad que amplíe un catálogo para ciertos delitos se sienta vulnerable, y tener que salir de casa para que afuera nos digan qué hacer, donde debería de ser que en nuestro propio país se diriman esas inconsistencias, que sí, la Corte Interamericana está para velar los derechos de todos los agremiados, pero es una institución que debería ser rector, y es un mal necesario que tal vez nunca deberíamos de llegar. Es como un seguro, es preferible tenerlo y no usarlo a usarlo y no tenerlo. O sea, esa es la Corte Interamericana, no llegar a ese extremo. ¿Por qué tenemos que llegar a ese peldaño, pudiendo haber resuelto nuestros problemas aquí, creyendo en nuestras instituciones, y que las propias instituciones velen por los derechos humanos, que cada área, que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hagan lo concerniente por velar por los derechos humanos y no tener que llegar a ese extremo? El derecho siempre va un paso atrás de los movimientos sociales, por eso se forma el derecho, como bien lo decían los doctores. Estamos siempre a ver cuál es el movimiento social para ver cómo ejecutamos, con todos los aconteceres del día a día. Pero también creo que es responsabilidad de los ciudadanos hacer valer nuestros derechos y respetar los derechos propios y los ajenos. Haciendo colación al doctor sobre los derechos ambientales, Hans Jonas habla de esta responsabilidad que tenemos todos los gobernantes con el propio medio ambiente, que es la base medular para la civilización en todos los sentidos, desde la creación de la civilización hasta el progreso de la misma, porque el respeto al medio ambiente es el respeto a uno mismo, y desde esa visión, el respetar al otro me estoy respetando yo
con esa filosofía debería de funcionar también los derechos humanos. El yo respetar el derecho de los demás, me estoy respetando el mío. Y evitaríamos llegar a esa inconsistencia o esa demagogia de algunos derechos, o simplemente la desconfianza del derecho o la institución que la aplica. Definitivamente. Y se da el uso de la palabra al doctor Jesús Ibarra para que nos dé sus conclusiones. Pues bien, comparto las conclusiones de la mesa. En cuanto a retos y oportunidades, voy a señalar un reto. Me parece que un reto está en que las obligaciones que generan los derechos humanos no son fáciles de cumplir. Y está hoy por hoy agotado pues las vías institucionales en muchas ocasiones para que ello ocurra. Incluso podemos hablar de regresiones como esta que mencionabas de la ampliación del catálogo del artículo 19 sobre la prisión preventiva. En términos pues de vida común, lo que nos están quitando es la oportunidad de que un juez valore si efectivamente hay justificación para que alguien entre en prisión antes de tener una sentencia. Eso evidentemente es una regresión, es populismo penal. Igual que la obligación que señala el artículo primero sobre la teoría de las reparaciones, que no ocurre, como ya lo explicó Germán Cardona, y que entonces quedamos muy lejos de un paradigma de democracia constitucional. Entonces me parece que el reto es que las obligaciones que nos generan a todos los derechos humanos efectivamente ocurran. Y la oportunidad me parece que tiene que ser desde abajo. Desde abajo significa que hay que dar lo que Jering llamaba la lucha por los derechos. Y esa lucha se da en todo momento, institucionalmente, personalmente y hasta en mesas como esta, donde uno podría sugerir, por ejemplo, ser más inclusivos y traer a una mujer, para que desde luego hay muchas capacitadas para tener una mesa más plural. Cosas como esa, tan sencillas que se arregla en el siguiente pues, café, puede cambiar las cosas sustantivamente. Ya no digamos temas de litigio estratégico, que lo mencionó el doctor Hernández Barrón. En fin, me parece que el reto está en la obligación del cumplimiento de los derechos humanos, evitar este discurso de inflación de derechos humanos. Todo es ahora derecho humano y por lo mismo nada, y no se habla de esas garantías y de esas obligaciones para cumplirlos. Y la oportunidad está en que en cada momento nos comprometamos realmente para que ello ocurra en nuestra esfera más al alcance de lograr. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, doctor Jesús Ibarra. A continuación, doctor Germán Cardona tiene el uso de la voz. Gracias. Bueno, primero, pues maestro, pues porque doctor no soy, pero Falta poco. Bueno, agradeciendo también la invitación a este foro, obviamente muy excelente, muy buenas personalidades. Yo creo que concluiría estableciendo que quizá debamos retomar nuestra óptica, de nuestra visión de cómo vemos ya ni siquiera los derechos humanos, sino nuestros deberes con nuestro contemporáneo, o sea, con nuestros más allegados, con nuestro prójimo. Pero al final de cuentas es algo que también se ha perdido el discurso. La teoría de David Birkun no es nada novedoso en México en nivel internacional. Sin embargo, yo creo que es una de las cosas que también se han perdido. Realmente hablar ya de deberes hacia los demás, yo creo que es el siguiente paso. Y al final de cuentas establecer de que no puede haber un derecho injusto, como lo establece en la forma de Radbruch. Muy sonada, pero al final de cuentas, ¿qué implica? Que sí factores reales de poder, que sí razones institucionales de por medio, de que a veces nos deben de sobrellevar porque si no, no hay sociedad en común. Pero eso no implica sobre todo lograr el punto medular de lo que nos tiene como sociedad, que es el hecho de que todos podamos vivir bien y vivir en comunidad para siempre estar mejores. El problema es de que hasta ahorita realmente no hemos logrado esa transformación donde realmente el diálogo intersubjetivo
axiológico logre difundirse de tal manera que todos estemos aproximadamente en una misma sintonía, sobre todo esos factores reales de poder. Vemos un derecho internacional de que se vuelve cada vez inclusive más proteccionista, más dividido, y sobre todo donde realmente vemos una globalización donde cada vez se está más incluyendo hacia lo privado y no tanto hacia los espacios públicos donde se puede reivindicar el voto vedado, de que nos corresponde como dignidad humana. En ese aspecto, pues es muy fácil aprovechar esa coyuntura de populismo y de demagogia para establecer otra vez el paradigma positivista cristiano, donde inclusive en la Constitución cualquier cosa vale. Y si en la Constitución cualquier cosa vale, entonces ¿qué va a pasar con nuestra sociedad? Se va a descomponer quizás hasta el deterioro de nuestra raza humana. Entonces ahí es donde debemos de entrar, deberes humanos y sobre todo en el diálogo intersubjetivo de que se insta mayor control para mayor responsabilidad. Gracias, maestro Germán. Abrimos un muy breve espacio para dos preguntas, no microconferencias. Adelante, levanten la mano aquellos que deseen hacer latente su pregunta. Cuenta regresiva, 5, 4. Adelante, a una pregunta. ¿Quién más? La pregunta número 2. Pregunta número 2. Quetzal, ¿me puedes hacer el favor? Sí, que tengo buena voz, si quieres. No, adelante. Hola, perdón. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, felicitarles. Mi nombre es Jesús Chávez. Felicitarles a los ponentes. Son temas tan bonitos, pero policémicos. Solamente quisiera lanzar una pregunta al aire y saber qué piensan los conferencistas al respecto y también el público para que lo reflexione un poco. Hace mucho tiempo en Estados Unidos hubo Alexander Bickel en 1960 lanzó un ataque al control de constitucionalidad denominado la objeción contramayoritaria. En ese entendido, en que las constituciones modernas tienen una carga axiológica tan poderosa, tanto la última interpretación como la última decisión la tienen los jueces constitucionales, en este caso en México la Suprema Corte de Justicia Constitucional. ¿No ven un tanto peligroso esta situación? ¿Qué quiere decir esto? Que encima, con todas las incertezas que tiene el derecho y en la necesidad de crear bloques de seguridad jurídica, ¿qué hacemos con este poder? Posiblemente Kelsen, en un ensayo tan hermoso que se llama La garantía jurisdiccional de la Constitución, decía que las constituciones deberían de evitar toda aquella fraseología para que el poder de los jueces fuera insoportable. En este caso, posiblemente nuestras constituciones, con esta inflación de derecho, en esas cláusulas poéticas denominadas también por Gargarella, puede ocurrir esto. Me gustaría saber qué piensan. Gracias. ¿Podría hacer el favor de pasarle el micrófono a la señorita? Muchas gracias. Su pregunta, por favor. Sí, más que una pregunta, el día de hoy, cuando llegué y veo el foro Puros Varones, fue la misma pregunta que aseveró el doctor Alfonso, o Jesús, perdón. ¿Por qué no había una dama el día de hoy hablando de derechos humanos? Y bueno, ¿ustedes qué piensan en cuanto a lo que una mujer podría enriquecernos dentro de este foro? Eso es todo, solamente. Muchas gracias. Las dos preguntas generales, ¿desean alguien contestarlas? Anticipar claramente que fue algo de la improvisación de los tiempos, es decir, siempre es un parteaguas para llevar a cabo una edición que amplíe estas posibilidades y obviamente las enriquezca aún más en el 2019, ya que vamos acorde con los tiempos de esperar todo lo mejor. En este caso, doctor, tiene el uso de la voz. Me atrevo a tomar el micrófono porque voy a ser breve. Empiezo por la segunda pregunta, tal vez si se planea algún café Low de feminismo jurídico, justo ese tema se discutiría ampliamente en ello. Entonces,
podríamos recomendar como tema feminismo jurídico, que hay muchísimo que discutir ahí. El segundo es más fácil de responder. No, no es cierto. No, el segundo tema, a ver, yo desde luego no estoy a favor de un gobierno de los jueces, sino de un gobierno democrático, de un activismo judicial, desde luego perjudicaría mucho una democracia, pero una perspectiva de democracia constitucional también estaría fuera de lugar. Lo que sí estaría siendo necesario es un tribunal constitucional que sea un contrapeso para proteger la Constitución, algo de lo que pudiéramos llamar un constitucionalismo débil en términos de Juan Carlos Bayón, por ejemplo, donde no sea el Tribunal Constitucional el último que tenga la palabra en un tema, si en el caso que se presente sobre, no sé, el aborto, la eutanasia, tendrá la última palabra, pero eso no quiere decir que luego el legislador no pueda retomar el tema. Ese esquema más de contrapesos sería un constitucionalismo débil, donde habría un diseño institucional justo muy a lo Gargarella del sistema de máquinas, donde se pueda tener una democracia dialógica constitucional sin que ninguno de los poderes sea el protagonista de la obligación política. Bueno, yo sí voy a corregir un poquito aquí a los organizadores. La verdad, sí había una persona que iba a venir, de hecho ella fue la que me invitó a mí porque por cuestiones de agenda ya no podía estar. Es una colaboradora, le mando un saludo. Ella ya ahorita ya está en la Ciudad de México. Ella fue la persona con quien programamos el análisis de esta sentencia que hoy les vine a comentar, y ante su ausencia me pidió como un favor que por favor la acompañara, pero sí, corrigiendo un poquito, sí estaba invitada una persona. Gracias, ahí no era cuestión de feminismo, era cuestión como de complemento. Creo que es muy normal que hombres y mujeres. Sí, mucho de complemento. Insisto que yo creo que el próximo café y los próximos ameritan un acto de presencia de más mujeres. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene grandes perfiles que pueden aportarle y colaborar. Y la pregunta que hace su compañero Jesús, yo me voy a ir a una parte, a una perspectiva más ortodoxa, porque si me hubieran hecho esa pregunta antes de la reforma constitucional de junio del 2011, quizá mi respuesta y mi postura hubiera sido distinta. Pero hoy yo veo que la reforma constitucional nos presenta un horizonte de posibilidades que nos permite realmente colocar un paraguas de protección a los derechos humanos como no teníamos posibilidad antes en este país. Yo sí creo que el derecho vigente es el mejor derecho posible, y en este sentido lo que tenemos es lo que las tensiones políticas nos han permitido. Justo en este momento estamos, si me permiten la llaneza, con el cuchillo entre los dientes, peleando por cada derecho contra las posturas de los políticos, de los gobernantes que llegan y nos restriegan en la cara este bono democrático, pretendiendo convertirse en amos y señores de un modelo democrático. Si alguien tiene que frenar el discurso impositivo, somos las y los juristas. Y recuerdo aquella historia de aún hay jueces en Berlín, quienes la recordarán. O sea, creo que sí es importante en este momento el defender la legislación vigente, defender los procesos de la creación de la norma. Son momentos, la historia va generando alternativas democráticas. Este es un momento que está colocando en la reflexión temas tan importantes como los debates que provocan el propio tema salarial. Es parte de
de estas tensiones que hacen posible el derecho. Pero si caemos en la subjetividad, a mí sí me parece que corremos el riesgo de, particularmente en una sociedad, en un contexto de múltiples violencias que han terminado por afectándonos la vida de todas y de todos. Hoy más que nunca, insisto, creo que sí hemos logrado traducir las luchas sociales, las demandas sociales en legislación. Hoy tenemos principios impensables en otro tiempo, como el principio del enfoque transformador, como el principio del enfoque diferencial, como el principio propio de la dignidad, en una legislación que era impensable que tú lo vieras en una ley. Más bien parecía producto del activismo o producto de liberaciones de carácter más bien filosófico. Yo en ese sentido creo que México hoy más que nunca tiene que replegarse en el imperio de nuestras leyes vigentes. Y la Constitución también, esa perspectiva del neoconstitucionalismo que han estado planteando, que se está planteando en muchas otras latitudes, yo también creo que lo veo con reserva. Sin duda hay que mejorar mucho nuestra Constitución, pero la Constitución, con todo y las más de 600 reformas que tiene, me parece que ha logrado expresar este proceso evolutivo de nuestra nación. Algunos quizás desde la academia, desde la doctrina, desde la perspectiva más iluminada, pudiéramos plantear leyes de vanguardia, pero al final de cuentas me parece que la globalización jurídica se da justo en torno a los derechos humanos y a estos instrumentos internacionales que nos van generando y nos van orientando la posibilidad de reconstruir la dinámica de nuestras comunidades. Simplemente vemos ahora el tema del derecho al descanso, el derecho al descanso que tiene que ver con la regulación del ruido en la vía pública, en los espacios públicos. Yo sí creo que sí vale la pena ir ampliando el análisis de cada relación social desde un enfoque de derechos, y particularmente del derecho, el derecho paisajístico. Sí, ese derecho a que se preserven ciertos paisajes relevantes que son parte del patrimonio inmaterial, y todo en clave de método jurídico. Yo insisto que si me hubiera preguntado eso antes de la reforma constitucional, quizá hubiera respondido distinto. Después de la reforma sí veo un campo muy amplio donde podemos caminar y generar muchas certezas. ¿Desean agregar algún comentario? ¿Están? ¿Sí? Quizá también para responder la pregunta, también aquí, viendo lo de Rodolfo del panel, también ese aspecto, no era solamente una mujer, eran 2 o 3 nada más ahí, ¿cómo se llama? También me encargué en ese aspecto. La cuestión es de que las otras 2 ponentes también, que había estudiado más en argumentación jurídica, también por cuestión de tiempo y agenda no pudieron venir, lamentablemente a veces por estas fechas de posadas y todo eso, pues dijeron pues ni modo, y también por cuestión de tiempo pues este es el foro, sin que sea obvio que lo hagamos otro más plural en ese aspecto. Contestando a la otra pregunta también, yo creo que no debemos también buscar lo que queremos entender por seguridad jurídica. Al final de cuentas, concuerdo con el doctor Jesús Ibarra Cárdenas en el aspecto que realmente más que buscar un activismo judicial, lo que necesitamos que buscar son procesos de que consoliden el Estado de Derecho, pero sin descuidar también la dimensión valorativa del derecho. Al final de cuentas, creer de que el positivismo jurídico por sí solo nos da todos los valores y todas las interpretaciones posibles al aplicar la ley, pues creo que es creer ya en un estado donde realmente no nos llevaría mucho. ¿Por qué digo esto? Porque al final de cuentas, cuando se aplica el derecho, se establece una decisión. Esa decisión incluye una pretensión en sí de corrección, una pretensión de corrección que siempre hay fundada y motivada, tanto por el Poder Legislativo, por cualquier organismo constitucional autónomo, cualquier otro poder que esté tal cual en mando. En ese aspecto, realmente lo que importa más que buscar una seguridad jurídica que nos dé nada más la ley vigente, lo que necesitamos que buscar es una seguridad jurídica que establezcan con argumentos sólidos, objetivos, que también puedan ser criticados y cambiados con el tiempo.
Al final de cuentas, nuestras democracias occidentales son relativamente jóvenes que aún estamos buscando cuál es la mejor manera de buscar configurar eso. Los jueces en sí no son peligrosos, así como tampoco el legislador por sí mismo es peligroso, pero por ello no nos podemos llevar, digamos, con idealismos en el sentido de que existe un legislador absolutamente racional, un juez absolutamente racional, o un servidor público de que prevé todos los estados, como podría decir John Rawls, de que estableció una posición originaria donde todos estamos con benditas tapados por el mundo caminando. Yo creo que eso nadie existe, realmente no estamos tan racionales. Al contrario, creo que una posición intermedia, sobre todo donde establezcamos cuáles parámetros objetivos, inclusive en una posición ético-cognitivista, podrían ser mejores para nosotros. Y creo que más o menos esto nos estamos encaminando. Más allá de modelos autopoéticos de materia donde se construye, digamos, la legislación o la construcción judicial, nos estamos estableciendo, agarrando distintas vertientes socioeconómicas, políticas, culturales, para construir mejores herramientas jurídicas, pero sobre todo viendo para qué podemos establecer para vivir, no solamente sobrevivir como sociedad y raza humana, sino también para lograr tener vivencias dignas. Sin duda, agradecer a cada uno de los maestros que nos han acompañado en esta edición especial. Ya prácticamente 2 años desde que se lleva a cabo este foro que ha tenido a bien avalar la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara a través del doctor José de Jesús Becerra Ramírez, del rector del Centro Universitario, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea, y desde luego del maestro José de Jesús Loza Sánchez. En este caso, agradecer públicamente al doctor Alfonso Hernández Barrón, que desde el año pasado estuvo latente en una de las tantas entrevistas que se han llevado a cabo a través de este proyecto Coffee Law, antes nombrado Prensa Jurídica, que nos regaló en el 2017, está disponible a través de YouTube, Difusión Cultural Jurídica, la pueden encontrar y será latente en Café Jurídico. Agradecerle pues que esté aquí presente y desde luego el apoyo a través de la importante comisión que preside aquí en el Estado, que siempre ha estado manifestándose a través de excelentes ponentes a lo largo de este foro de Café Jurídico. Agradecerle y ceder el uso de la palabra. Pasamos ya a la parte de la clausura. Sí. Bueno, yo voy a reiterar la presencia de nuestros colegas, del maestro Marino Edwin Guzmán Ramírez, del maestro Daniel Alejandro González Rincón, el maestro Jesús Ibarra Cárdenas y desde luego el maestro Germán Cardona Müller, que me parece que esta tarde, para quienes somos apasionados del mundo jurídico, nos llevamos grandes reflexiones y conocimientos, y esto pues ya de por sí es un privilegio, ¿no? Y esperemos que allá en casa, quienes nos ven a través de las redes sociales, al igual que quienes hoy se dieron la oportunidad de acompañarnos aquí a este espacio conocido como la María Luisa, el Fondo de Cultura Económica, que bueno, le damos, yo creo que sin duda la presencia de todos ustedes le dan cierto nivel para que ojalá y se mantenga así el Fondo de Cultura Económica, no obstante los avatares políticos, ¿verdad? Pero me parece que resulta emblemático y que se sepa cómo el mundo jurídico es tan apasionante para quienes están por optar por una carrera, para quienes están estudiando una carrera. Estudiar derecho es mucho más allá que ser técnicos del derecho. Me parece que esta tarde la sustracción nos ha llevado a reflexiones de carácter filosófico, sociológico, político, y bueno, quienes, insisto, somos apasionados del derecho, hemos disfrutado de esta tarde. Agradecer y reiterarle la felicitación a Rodolfo, quien a pesar de su juventud nos ha movido a estas reflexiones con ese tesón que lo ha distinguido y que seguiremos nosotros apoyando en todo momento, estemos donde estemos, Rodolfo. Agradecerle nuevamente a todas y a todos, y bueno, vamos a cerrar esta reflexión, este foro, con la entrega de las constancias, Rodolfo. Así es. Nos ponemos de pie. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Jurídicos, Café Jurídico, otorga la presente constancia
al doctor Alfonso Hernández Barrón por su invaluable participación como ponente en el foro desarrollado en Café Jurídico con el tema Retos y oportunidades de los derechos humanos en México, el cual se llevó a cabo el día 12 de diciembre del presente año en la librería del Fondo de Cultura Económica José Luis Martínez. Firma el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, el secretario de la misma, Marco Antonio González Mora, y un servidor y amigo, Rodolfo Guerrero Martínez. Muchas gracias, doctor. Al maestro Marino Edwin Guzmán Ramírez por su invaluable participación como ponente, y desde luego agradecerle firma a las autoridades universitarias y un servidor a la orden. Doctor Jesús Ibarra Cárdenas, agradecimiento por estar presente como ponente y por compartirnos sus conocimientos. Avalan la presente constancia de las autoridades universitarias y un servidor. A usted, maestro Daniel Alejandro González Rincón, muchas gracias por compartirnos sus conocimientos en esta tarde. Y al maestro Germán Cardona Müller, que por su gran apoyo desde tener esta idea de llevar a cabo un foro, además de haberlo dialogado con el doctor Alfonso Hernández Barrón desde principios de este año, pues que se haya conjugado esta suma de esfuerzos sumamente importantes y valiosos, que estoy seguro harán reflexionar a todos los que vean esta grabación y que quedará en el paraíso interminable denominado Internet. Muchas gracias, maestro. Desde luego, como siempre ha sido tradición en estos foros, desde que comenzamos este 2018 con seguridad pública en nuestro país, siguiendo con temas de protección a datos personales, temas de derecho urbanístico y ambiental, pues en esta ocasión retos y oportunidades de los derechos humanos en nuestro país, y que en este póster y en presencia de la buena fe de todos los aquí presentes, pues tengan a bien los ponentes firmar este póster y que quede en el álbum de todos los que se han llevado a cabo en Café Jurídico. Así que dejo aquí este póster y pues la firma de cada uno de los aquí presentes. Recordar que el presente material podrán tenerlo disponible a través del sitio coffee-log.com. Ahí van a poder encontrar el presente foro, al igual que las grabaciones concernientes a diferentes temas del derecho, al igual que diversos programas de radio, como el más reciente que tiene que ver con la reforma al artículo 19 de la Constitución, al igual que temas de migración, de derechos humanos y también de derecho ambiental. Les agradecemos. El próximo enero de 2019 esperemos tratar más temas que estoy seguro les va a ocasionar esta reflexión, esta suma de esfuerzos, que es empoderarnos como una sociedad civil organizada. Muchas gracias, felices fiestas. Esto ha sido Café Jurídico.